Bueno, como les habíamos comentado, por ser el 20 aniversario de la CGCIP este año, estaremos llevando a cabo una serie de cápsulas de cronológicas acerca del trabajo que ha hecho la CGCIP durante estos 20 años. Empezaremos con la cápsula de los antecedentes de la coordinadora, que es lo que hacía antes de ser la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares. Así es, pues como les habíamos dicho dentro de este festejo de la fundación de la CGCIP, esperamos que sean de su agrado y les motive a integrarse a lo que es la promoción de nuestra cultura. Todo esto a través de organizaciones como la CGCIP, no necesariamente tiene que ser la CGCIP, cualquier otra que promueva la cultura e identidad de nuestros pueblos. Esperamos que sean de su agrado y los motive a integrarse a lo que es la promoción de nuestra cultura. De alguna forma que motive a la gente a continuar con las tradiciones de nuestros pueblos y las enseñanzas de nuestros ancestros, principalmente en la defensa de nuestro territorio. El agua También la tierra, Nuestra cultura. y demás elementos que la integran. pero antes de que surgiera la CGCIP como tal, ya estaban algunos grupos culturales de Morelos, ¿no, Cheque? Claro. Como los grupos de teatro, de música, de danza, de poesía. Sí, ese es el antecedente inmediato de la CGCIP. Debemos reconocer la labor de algunos compañeros que antes formaron y organizaron los grupos culturales de Morelos. Hablo de la maestra Tomasita Carreño, de Héctor Valle Montes, Gelacio Miranda Ramírez, Joel Espinosa Obispo, entre otros tantos compañeros que también apoyaron, que claro, tardaríamos mucho tiempo en nombrarlos a todos. Desde aquí, desde Radio Chinelo, les enviamos un afectuoso saludo si nos escuchan. Pues Cheque, tú que estuviste desde los 80 en esto, ¿nos podrías decir cuál fue tu experiencia en los grupos culturales de Morelos? Sí, que Cheque, yo creo que podríamos hacer un poco más dinámica este espacio y nos gustaría que fuera un poco más de una entrevista, ¿no? Ya que tú has sido parte de los fundadores y que estuvo ahí desde el inicio. Sí, desde luego. Deberíamos empezar trasladándonos de manera imaginaria al sur de Morelos, donde a partir de la Escuela Normal Popular de Xochocotla se iniciaron los grupos culturales de Morelos. Nuestra experiencia al respecto es muy rica. A partir de que nosotros éramos maestros de primaria en la comunidad de Santa Rosa 30 y otros pueblos cercanos, nos dimos cuenta de que era necesaria la fundación de una normal para nuestros muchachos que egresaban de nuestras escuelas. Entonces, con la maestra Tomasita y principalmente el maestro Héctor Valle Montes, se inició la fundación de la Normal Popular de Xochocotla, que dio origen, después de una larga lucha, a un puñado de maestros que salieron a impartir su enseñanza en el territorio nacional. Decimos que es el antecedente porque a partir de la necesidad de que nuestros muchachos fueran reconocidos en sus estudios, porque era una normal popular, lógicamente, trabajábamos sin salario alguno, nada más con el deseo de que nuestros muchachos se prepararan y tuviesen un espacio donde desarrollarse profesionalmente. Entonces, a partir de ahí y de la necesidad de la lucha porque se reconocieran sus estudios, teníamos que ir a los diferentes pueblos de Morelos a explicar el por qué estábamos luchando. Y lógicamente se dio la necesidad de no ir nada más con la voz, la palabra, sino que teníamos que llevar la cultura. De ahí surgen los grupos culturales como el grupo Emiliano Zapata. Tengo entendido que también de ahí sale, comentaban otros compañeros, por ejemplo, el de Regeneración, ¿no es así, Cheque? Sí, claro. También creo que el Nuevo Amanecer. Y también parte de los chilaquiles, ¿no? ¿Es así? Así es. Pero también yo me acuerdo, Memo decía que él era de los chilaquiles, le mandamos un saludo a Guillermo, a Irma, a Benito, que también son fundadores de la CGCIP, que hoy no nos pudieron acompañar, esperamos que
en otro día vengan y nos cuenten también su relato de cómo vivieron esta experiencia del inicio, pero creo que estos se convirtieron en grupos de apoyo, ¿no? Que concientizan a maestros, estudiantes, jóvenes en las comunidades, que es lo que tú venías diciendo, ¿no? Y crean este tipo de espacios. Así es. Un grupo importantísimo fue el grupo de poesía coral del Consejo Central de Lucha Magisterial Morelense, que se hizo querer por los pueblos de Morelos. En otra ocasión continuaremos con la historia de nuestra querida organización. Pues muy bien, Cheque, yo creo que esta es una parte de los antecedentes, obviando el hecho de que hubo muchos más compañeros que también fueron parte del inicio de la CGCIP, ¿no? Los habíamos mencionado, también los compañeros que vimos en febrero, que fueron de la CGCIP, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Benito y... Sí, podemos encontrar a Benito Paredes, pues a otros compañeros como la compañera Estela Martínez, compañeros como David Juárez, además del compañero que está en la región oriente, se llama Arturo Dimas, muchos otros que sería muy largo enumerarlos. Pero antes de que nos vayamos, ¿cómo podríamos, o nos podrías explicar un poco cómo se fue dando toda esta conglomeración de grupos para llegar a formar el de los grupos culturales? ¿Cómo se fue juntando la gente? ¿Cómo los grupos empezaron a juntarse? Y en determinado momento decir, ya somos este grupo. ¿Cómo se fue dando esa parte? ¿Quién inició? ¿Quién fue? Claro, decíamos que con la necesidad de expresar culturalmente nuestra lucha a los pueblos, se fue dando la integración de los grupos. Al principio tenemos que reconocer lo que eran en una forma muy, ahora sí que muy poco desarrollada, ¿no? Pero después empezamos a ver la necesidad de coordinarnos. O sea, ya éramos varios grupos y cada quien a veces hacía cosas por separado. Entonces, al coordinarnos y al empezar a elaborar reuniones de intercambio de experiencias, y entonces se da la necesidad de la coordinación para que tuviésemos un órgano que precisamente organizara a todos los grupos y que la labor cultural fuese más efectiva. Mejor coordinada, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue que empezaron pues con estos grupos? ¿Hacían giras, todo como coordinación de grupos de Morelos? ¿O cómo lo hacían? ¿Cada quien iba por su lado? ¿Cómo fue que empezaron a realmente coordinar este esfuerzo de todos los grupos culturales de Morelos? A partir de la necesidad, como decíamos antes, empezamos a coordinarnos, por ejemplo, para participar en el natalicio del jefe Zapata, allá en su terruño en Enecuilco, el 8 de agosto, y también con los pueblos del oriente. O sea, para esa coordinación nos sirvió para que no nos desgastáramos, que fuésemos a cada pueblo y nos distribuyéramos el trabajo. Y después, lógicamente, tuvimos la necesidad de escribir, de plasmar en un documento esas experiencias y esa pues incipiente organización. Y de ahí pues parte el antecedente inmediato de la CGCIP. Entonces, a ver. Yo les quiero preguntar algo. Aprovechando de que también fue el 20 aniversario del alzamiento del EZLN en la selva chapaneca, te quería preguntar cómo eran los movimientos sociales en esa época. ¿Cuál era su opinión? ¿Cómo se estaban conformando los movimientos? ¿Y cuál era la opinión del gobierno hacia esos movimientos? Bueno, la opinión del Estado en general, nada más su gobierno, pues ha sido siempre, digamos, el de control, ¿no? O sea,
los intereses del pueblo, lo vemos ahora, siempre han sido letra muerta. En el caso del ZLN, pues los compañeros zapatistas, y para orgullo de Morelos, retoman en la figura de Zapata como ejemplo de lucha y se lanzan precisamente a una lucha tremenda por los intereses de los indígenas, tan menoscabada, ¿no? Tenemos una deuda histórica con nuestros hermanos indígenas y el ZLN trató de pagar esa deuda, pero lógicamente los intereses del Estado y de los grandes ricos de México pues veían con mucha pues, primero con preocupación y después como un peligro la organización, y principalmente cuando se trataba de cuestiones en donde ya intervenían las armas. Pero con todo el respeto a los compañeros zapatistas, nuestra organización seguía adelante y pues hasta ahora aquí seguimos en la lucha por nuestra cultura, por nuestras raíces, principalmente por los derechos de nuestros pueblos, por la defensa de nuestros territorios, porque están en grave peligro. Lo vemos a partir de las luchas de los territorios. Exactamente, de lo que estamos viviendo. Sí, aprovechando el tema ahorita de hace 20 años, me gustaría hacer una pregunta que va más o menos en el mismo tenor. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que tú todavía ves o similitudes? Más que nada diferencias me gustaría saber entre los grupos culturales que existieron o que tenían fuerza en ese entonces, hace 20 años o más, con los que vemos hoy en día. ¿Tú notas algunas diferencias bastante drásticas o más o menos van en el mismo camino? Los objetivos prácticamente son los mismos. La práctica, bueno, desde luego siempre, como lo vamos a ver más enseguida, siempre ha habido controversias, puntos de vista diferentes, ¿no? Algunos grupos pensaban que fuesen voz de las organizaciones, de los partidos, y otros pensaban que los grupos culturales deberían ser precisamente eso, ¿no? Sí. Elevar la calidad y el trabajo cultural a favor de nuestros pueblos. Ajá. Nosotros le apostamos a esta segunda opinión y por lo tanto si antes éramos digamos grupos que pues teníamos muy poca calidad artística, tratamos de luchar contra eso, ¿no? y obtener un poquito de más preparación, y ahí surge la necesidad de precisamente de los talleres, y nos dimos cuenta que es necesario estar en relación directa con nuestros compañeros que hacen el trabajo allá en los pueblos directamente. Y ese ha sido, digamos, hasta ahora nuestra táctica, o sea, estar con los pueblos. Ajá. Creo que más que nada, bueno, lo que ahorita, un poco analizando lo que dices, creo que todas de las grandes diferencias es que estaba más enfocado en grupos culturales, ¿no? De teatro, de danza, de recitar poesía, ¿no? Que ahorita la CGC pues ya abarca un poco más, ¿no? Por eso agarró todo el nombre de indígenas y populares, no nada más culturales, ¿no? En ese respecto, me llama la atención, como dice Kevin, que se enfocaban principalmente en los aspectos culturales. Pero me pregunto, ¿ustedes pensaban que iban a durar tanto tiempo? ¿Ustedes pensaban que iban a llegar a los 20 años? ¿O solo fue algo que se fue dando y ustedes continuaron con su lucha? Sí, al principio esa necesidad de coordinación de los grupos nos dio, ahora sí que como resultado, la necesidad de abundar en el trabajo. Y eso también nos llevó ahora sí que a continuar a través de mucho tiempo. Y ahora a 20 años estamos convencidos de que vamos por más. Qué bueno, sí, vamos por más.
Bueno, le agradecemos a a Ezequiel Venosa, nuestro amigo Cheque, por compartir esta experiencia, ¿no? de los 20 años, del inicio de los 20 años de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, que como nos decía antes eran los Grupos Culturales de Morelos, que posteriormente se fue desarrollando en lo que ahora es la CGCIP, ¿no? Quisiéramos cerrar esta parte de la cápsula preguntando si tienes algún otro comentario o te gustaría cerrar con alguna reflexión sobre lo que han sido estos 20 años. ¿Alguna anécdota que recuerdes y que creas que merezca la pena salir ahorita? Claro, al principio, una anécdota bonita. El compañero, el Guillermo, el llanero Solitito, nunca nos aprendimos su nombre porque siempre fue nuestro compañero el llanero Solitito, dio origen a que algunos compañeros lo imitaran. Y al imitarlo, bueno, pues claro que era un tanto cuanto distinta la concepción de un trabajo y de otro, ¿no? Pero nosotros estamos orgullosos de que teníamos a nuestro llanero Solitito en los grupos culturales de Morelos. Hay muchas anécdotas interesantes que bueno, que van a dar pie para que en otras cápsulas las demos a conocer. Bueno, muchas gracias. Esperemos que conforme cada programa vaya avanzando, vayamos recopilando, ¿no? Todas estas anécdotas por parte de todos los compañeros que han conformado el grupo cultural, la CGCIP, a través de estos 20 años. Le damos paso a Irma, a nuestra compañera Irma, para que nos hable acerca de los inicios de la CGCIP en los años 90. Buenas tardes, Irma. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Irma Martínez Velasco. Soy miembro y fundadora de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por estar aquí, Irma. Recuerdo que la última vez que estuvo Nuestras Raíces, pues ibas a estar, tuvo algunas complicaciones, pero nos da gusto tenerte aquí, ¿no? Como en cada programa. Y pues nos debes esta entrevista, ¿cómo empezó? Ya hablamos un poco con Ezequiel y hoy estando presentes los dos, pues nos pueden compartir qué siguió, ¿no? En los 90s con la CGCIP una vez fundada. Así es, Kevin, muchas gracias por esta invitación. El anterior programa, pues sí me quedé muy interesada cuando me propusieron que me iban a entrevistar, pues sí me emocioné demasiado. Inclusive habíamos comentado con Ezequiel algunos puntos y escuché el programa anterior y sí nos dimos cuenta que pues efectivamente hay muchas historias, muchas cosas, porque el recordar es volver a vivir. Claro, compañera Irma, más cuando se trata de nuestra querida organización, la CGCIP. Desde luego que tú como iniciadora de la CGCIP tienes muchísimas historias que contarnos, principalmente en el grupo donde participaste y el cual se integró a la CGCIP en ese momento. Entonces quisiera que nos apoyaras, que nos platicaras algunos elementos de historia sobre el grupo a la que perteneciste, la experiencia hasta ahora obtenida después de 20 años, que se dice fácil, pero que eso es muy, muy difícil, llegar a 20 años de vida con una organización al servicio del pueblo. Bueno, nosotros participamos en un grupo de vanguardia juvenil que surgió aquí en Cuernavaca. Ese grupo, Vanguardia Juvenil, surgió de las comunidades eclesiales de base. En ese entonces había mucho auge de organizaciones, grupos, comunidades eclesiales de base en todo el estado de Morelos, porque don Sergio Méndez Arceo fue el que promovió que dentro de las comunidades eclesiales de base se leyera la palabra de Dios, pero que se le diera un sentido crítico social a toda a la problemática que se vivía y que se sigue viviendo en estos momentos.
es como por eso que surgió como una iniciativa de las comunidades eclesiales de base, darle algo a los jóvenes para que también ellos participaran, no solamente leyeran la Biblia y se quedaran en análisis, sino que más bien a través del teatro, a través de la poesía, se pudiera mostrar toda esa problemática a las comunidades y al pueblo. Claro, era lo que en ese entonces comenzó pues el movimiento de Martín Baró de Teología de la Liberación, ¿no? La participación, bueno, tanto religiosa, pero activa también en la comunidad. Así es, y principalmente pues entró en relación con otros grupos. Nosotros ahí conocimos a los grupos culturales de Morelos, pero fue como un proceso de organización de cada uno de los grupos existentes. En el anterior programa mencionaban de varios grupos, el Regeneración, el Chilaquiles, que inclusive hasta es anecdotario su nombre, ¿no? El Chilaquiles, porque eran compañeros que participaban en sus grupos, pero que en el momento en que se hacían las presentaciones en las comunidades, pues que nos hacía falta un elemento. Entonces decíamos, no, pues como todos no sabíamos todas las obras o todas las poesías, pues decíamos, pues tú vente, el de Vanguardia Juvenil se sabe este tema, el de Regeneración otro tema, este papel, y entonces sacábamos la obra. Lo importante de esto era de que sacáramos la obra de teatro o la poesía que se tenía pensado para la presentación. Y algo muy importante que mencionaban en el anterior programa era de que formaba parte de la organización las reuniones que teníamos en la Normal Rural de Soso, que ahí siempre nos íbamos a reunir precisamente para programar en qué comunidades queríamos participar o podíamos participar, porque era como el ganchito. Los grupos culturales era como el ganchito de ir a presentarnos a una comunidad, pero era por una problemática, ya sea para pavimentación de una calle, para la electrificación de su colonia, la construcción de una capilla, muchas cosas, ¿no? Entonces hacían una kermés y hacía un evento cultural, y era ahí donde nosotros como grupos culturales participábamos. Entonces, Irma, nos estás diciendo que los grupos culturales, la CEGESIP, salió de grupos culturales que tenían su propósito en el teatro, la poesía, y ya después vieron el interés en la participación social. Así es, eso fue algo muy motivante para todos, inclusive para nosotros como una experiencia propia. Para mí fue algo muy importante y emocionante, porque yo la verdad no conocía los pueblos o los municipios del estado de Morelos, no los conocía. Entonces cuando entro yo al grupo Vanguardia Juvenil, pues casi conozco más del 80% del estado de Morelos, porque pues es importante, ¿no? Conocer el pueblo, la comunidad, desde el rincón más apartado que existía, que yo decía, ¿cuándo me iba yo a imaginar conocer este espacio, no este lugar? Entonces para mí sí fue algo muy motivante y emocionante esto de estar en un grupo cultural. Claro, y me imagino que no solamente conocer, sino convivir con la gente que estaba ahí, ¿no? Ahorita que comentabas un poco de más que anécdota, como la experiencia de cómo se formaron los chilaquiles, ya que estás tú aquí y está Cheque, ¿tendrán alguna anécdota en donde se les haya olvidado el guión, hayan improvisado, porque de tanto que tenían y todos sabían, de repente como que hay una revoltura y puede haber una mezcla? ¿Tendrán alguna anécdota de ese tipo? Así es, y me estoy riendo ahorita porque nos pasaba, una de las características que teníamos como grupos culturales era eso, precisamente la improvisación. No sabíamos exactamente el guión como tal, pero en ese momento como que nos transformábamos en el personaje, como que nos adentrábamos en el personaje y le inventábamos tantas cosas que decíamos, no, pues tú te sale muy bien el de Gringo el Dragón,
Era una obra de teatro que trataba sobre lo de la Coca-Cola, ¿no? Que el daño que nos hacía en nuestro organismo, todo esto. Entonces se representaba un gringo dragón, y entonces había un compañero, el güero, que le decían el güero, que era Memo Guillermo, no recuerdo su apellido, pero era güero, y pues a él le quedaba perfectamente el papel, ¿no, profe? Claro, es hermoso recordar aquellos tiempos, pero también, por ejemplo, en base a esa experiencia nos dimos cuenta, compañera Irma, nos dimos cuenta de que era necesario incorporarnos más a la vida social de las comunidades, porque resulta que llegábamos sí es cierto, y era importante, y la gente se unía a nosotros, pero vimos la necesidad de que se estuviese trabajando y compenetrarnos más en la vida social, cultural, inclusive política de las comunidades. Y he ahí la gran diferencia que vemos ya en la práctica, cómo los grupos culturales de Morelos se transforman. Y ahora pues nuestros compañeros hacen su trabajo sociocultural dentro de las comunidades. Y eso es más relevante porque cada quien ama su terruño, como le decimos, ¿no? Y hacen el trabajo con más dedicación, con más cariño, con más entrega. Yo diría que ese salto cualitativo de los grupos culturales, ahora CGCIP, es muy importante, ¿sí? Bueno, hablando de esto, ya entraron un poco a la formación política, ¿no? Porque pues era el gancho, el teatro, ¿no? La danza, todos los grupos culturales, ¿no? Pero con esa intención de poder llegar con una idea, un mensaje también político para la autoorganización. ¿Nos podrían contar un poco sobre esa labor en los 90s? Bueno, la idea era precisamente ir a las comunidades para que ellos fueran autosuficientes, enseñar a la gente a hacer un oficio, a realizar en cómo negociar con el gobierno del estado, porque eran demandas que realmente el mismo estado tenía que hacerlas, ¿no? Tenía que formarlas, y no era que las mismas comunidades sacaran sus recursos para hacer una calle, sino más bien era una necesidad que el mismo gobierno tenía que hacerla. Entonces nosotros decíamos, en nuestras obras de teatro representábamos una problemática de X lugar, pero con la idea de que ellas retomaran principalmente ese asunto, ¿no? Que sean autosuficientes, que se pudieran hacer un oficio, que pudiera haber dirigentes, porque en todas las comunidades había eso, dirigentes que eran los que promovían que se hiciera una kermés, que se hiciera algún evento para hacer tal cosa. Entonces creo que esa parte era el objetivo común que nos identificaba en las comunidades, decir, bueno, si nosotros estamos luchando porque haya concientización por parte de la gente, pues nosotros también debemos de tener mutuo acuerdo, ¿no? Esa congruencia. Como exactamente esa congruencia entre uno y el otro. Y pues también esa otra de las partes era la profesionalización de nosotros como grupos culturales, ¿no? Porque no nada más era de improvisar, sino más bien meterse al teatro no era solamente meterse y ya, sino profesionalizarse, y entramos en alianzas con otros grupos, con otras organizaciones, con el Grupo Cero, con Mascarones, con el Grupo Expresiones, un grupo de expresiones de aquí de Chipitlán, con el CLETA de México, que ya lo había mencionado también. Entonces ellos nos dieron profesionalización en cuanto al teatro, y inclusive hasta intercambiábamos obras de teatro. Nos decían cuáles eran los tips para la capacitación, pero fue así como esa alianza y ese compañerismo entre los varios grupos.
y inclusive hasta ellos apoyaban esos eventos, esos encuentros culturales con los pueblos indígenas. Entonces, pues hubo mucha información, hubo muchos compañeros que se integraron a nuestra organización, pero pues por algunas situaciones pues muchos compañeros pues se salían, se casaron, muchos se casaron, o muchos ya dijeron no, pues yo soy joven y hasta aquí nada más llego porque ya no quiero seguir más, ¿no? Y entonces ya viven una vida normal, pero pues siguen siendo nuestros compañeros. Otros se dedicaron al teatro, unos quisieron ser payasos y pues fueron payasos, pero todavía hay esa relación de convivencia entre todos los grupos, ¿no? Y entonces ese es el paso que da de Grupos Culturales de Morelos, inicia el proceso de construcción de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Muy bien, Irma, muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Nos podrías comentar, por ejemplo, en tu experiencia, obviamente, de algunas similitudes entre los grupos de hoy y los grupos de ese entonces? Porque, bueno, yo pues quizá no esté muy metido, pero como que ya no veo esos grupos de teatro, ¿no? Que antes habían. Ahorita sí hay uno que también están llevando a cabo algunos compañeros de los miserables libertarios, tienen ahorita una jornada de teatro, ¿no? En las calles de Tepoztlán, ¿no? Creo que también están en Santa Catarina, están en otras comunidades de Morelos. ¿Nos podrías comentar sobre eso, un poco de las similitudes y diferencias que ves? Algo que quizá quisieras que se retomara en esta época. Bueno, yo pienso que sí hay mucha gran diferencia. En los años 90, pues nosotros trabajábamos como solamente en grupo, y nuestro algo que como que nos coincidíamos, que era hacer teatro, pues eso es lo que nos identificaba. Y ahora pienso que los grupos son más culturales, pero en danzas y como que es más como que está más encaminado a promocionar las tradiciones y las danzas. Y antes era así como algo que a ti te gustaba y lo hacías, ¿no? Yo en mi experiencia pienso que yo venía de la ciudad, vivía yo en Cuernavaca, entonces cuando yo participo en Vanguardia Juvenil, me caso y me traslado a vivir a una comunidad indígena, sí veo la gran diferencia, ¿no? Porque en las comunidades como que hay más convivencia, mayor como acercamiento, exactamente. Entonces, yo me siento con toda esa confianza en las comunidades que en la ciudad. Porque en la ciudad como que te ven algo como individualista, como que tú no te preocupes por el otro y nada más, ¿no? Y en las comunidades no, porque si en las comunidades tú como promotor cultural te dedicas, dices tú, vamos a hacer un evento y vamos a invitar a fulanita, sutanita, menganita para que nos apoye con la comida, toda la gente, aunque sea un galón de agua, te ofrece. Y en la ciudad, si le pagas a la persona, te la da, si no, pues no. Entonces esa es la gran diferencia que existen en las comunidades, y lo que vemos de antes a lo que vemos ahorita, que eso es lo que, pues yo creo que es lo que quiere que se vaya perdiendo, ¿no? Esa comunidad, esa unión de la gente, que nos veamos entre nosotros mismos, no que solamente se vea como personas individuales, sino que se vea como todo en conjunto, ¿no? En como algo social. Aprovechando de que hablamos de otros grupos, a lo mejor puede que los otros grupos nos estén escuchando ahorita, o alguien que quiera armar algún grupo nos está escuchando ahorita. No sé, algún consejo que le quieras dar para que pueda continuar con su labor, alguna idea que creas que le pueda servir para que como nosotros estemos 20 años. Pues yo creo que tiene que tener bien fundamentado lo que quiere hacer, ¿no? Principalmente. Si vamos a hacer teatro, hagamos teatro
Si queremos hacer radio, hagamos radio. Si queremos danzar, pues dancemos, pero que lo sientamos como en el alma, ¿no? Con el corazón. Porque así como que tenemos todo eso arraigado en nuestro cuerpo y que podamos tener esa facilidad de transmitírtelo a la otra persona, ¿no? Y creo que dentro de la CGCIP eso es lo que hemos tratado de hacer, que contagiar, haga como el juego de la roña, ¿no? Yo te voy a tocar y te voy a contagiar de roña, pues yo creo que esa es la parte que nos debería de importar y sentir esa necesidad. Me gustaría complementar un poquito lo que estás diciendo, lo que entendí, ¿no? Creo que lo que mencionas, por lo que describes, creo que es esa convicción, ¿no? De estar convencido de que estás en un buen camino y que esto es lo que quieres hacer y que va a beneficiar no solamente a ti, ¿no? Sino a otros. Es algo que se vuelve productivo, ¿no? Fue lo que te entendí. No sé si alguien más tenga una pregunta. En ese respecto, creo que también nos hablas de que en momentos hay veces que son difíciles y que uno piensa que no puede hacer. En tanto mismo de la convicción, es que aunque eso sea difícil, hay que seguir continuando, porque eso es lo que nosotros queremos. Bueno, yo creo que con esto ya casi estamos dando el cierre a este segmento, que es la historia, o esta cápsula pues, de la historia de la CGCIP. Y pues antes que nada, muchas gracias Irma por tu participación, por compartir tus experiencias con nosotros. No sé si quisieras cerrar esta cápsula de los 20 años de la CGCIP con algún comentario o algo para poder cerrar esta cápsula. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a todas las personas que de una u de otra manera han contribuido a darle seguimiento a este proceso de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Creo que vamos en muy buen camino. Tenemos los cimientos muy bien formados, muy bien cimentados, y como decimos en nuestra consigna, CGCIP 20 años y vamos por más. Claro, estimados radioescuchas, la CGCIP en 20 años estamos iniciando y vamos por más. Vamos por finalizado este segmento de la historia de la